En física, un objeto se mueve y cae a una velocidad proporcional a su peso e inversamente proporcional a la densidad del fluido en el que está sumergido. Los filósofos griegos, especialmente Aristóteles, fueron de los primeros en intentar explicar el movimiento mediante principios naturales. Aristóteles propuso que la velocidad de caída de un objeto es proporcional a su peso e inversamente proporcional a la densidad del fluido y distinguió entre movimiento natural y movimiento forzado. Aunque creía que el vacío era imposible, también planteó ideas cercanas a la ley de la inercia. Más tarde, pensadores como Euclides, Arquímedes y Herón aplicaron y las matemáticas al estudio del equilibrio y el movimiento, sentando las bases de la mecánica. Sus ideas fueron retomadas por eruditos islámicos y bizantinos y reintroducidas en Europa durante el Renacimiento. Finalmente, Isaac Newton unificó las leyes del movimiento, inercia, fuerza y acción-reacción, mostrando que las mismas reglas gobiernan tanto cuerpos terrestres como los celestes. Así nació la mecánica clásica, rama de la física que estudia los comportamientos de los cuerpos macroscópicos, su movimiento y las fuerzas que actúan sobre ellos. La mecánica clásica se basa en el determinismo científico, el principio de mínima acción y el tiempo absoluto, y se divide en tres ramas principales: cinemática, dinámica y los principios de la conservación. En primer lugar, y para comenzar, es importante mencionar a los pitagóricos, una escuela filosófica y matemática fundada por Pitágoras. Ellos emplearon las matemáticas como una herramienta para analizar los cuerpos en reposo y en movimiento, estableciendo así una relación directa entre los números y los fenómenos físicos. Este enfoque representó un avance significativo, ya que introdujo la idea de que los procesos matemáticos podrían explicarse mediante las leyes que rigen el comportamiento de la naturaleza. Posteriormente, destacó la figura de Euclides, reconocido como el padre de la geometría. Euclides se dedicó al estudio del equilibrio de los cuerpos y aplicó fundamentos geométricos al análisis de la física. Su obra más célebre y más famosa, Los Elementos, reunió y organizó rigurosamente el conocimiento matemático de su tiempo, convirtiéndose en una base fundamental para el desarrollo de la ciencia y la ingeniería en los siguientes años. Ambos aportes fueron súper esenciales para el desarrollo de la física. En el estudio de la mecánica, las bases fueron sentadas por pensadores como Arquímedes, quien con sus estudios de estática y el equilibrio plano formalizó el principio de la palanca, demostrando matemáticamente cómo las fuerzas y las distancias se relacionan para lograr el equilibrio. Además, revolucionó la hidrostática al analizar los cuerpos flotantes con su famoso principio que establece que la fuerza de empuje es igual al peso del fluido desalojado, sentando bases cruciales para el análisis de fluidos y densidades. Continuando con este legado, Herón de Alejandría se enfocó en la aplicación de las matemáticas al movimiento, desarrolló profundos estudios sobre la mecánica y las máquinas simples, y su inventiva práctica culminó en la eolipila, un precursor de la turbina de vapor. Con este dispositivo demostró cómo la presión del vapor podía convertirse en trabajo mecánico de rotación, un ejemplo temprano de la transformación de la energía que anticipó la ley de acción y reacción y la revolución industrial. Bueno, continuando con los antecesores, tenemos a Aristóteles, que él fue uno de los principales antecesores de todo lo que conocemos hasta el día de hoy acerca de cómo la naturaleza actúa y cómo esta está regida por distintas leyes y teorías propuestas. Primeramente tenemos la caída de objetos según Aristóteles. Él menciona que los objetos ascienden o descienden para volver a su lugar natural. Además, él pensaba que la caída estaba directamente proporcional al peso del objeto e inversamente proporcional a la densidad del fluido. Esta teoría fue basada solamente en lógica y en observación, la cual terminó siendo descartada debido a la utilización del método científico experimental que fue creado años después por Francis Bacon. Después tenemos la ley de la inercia según Aristóteles. Él nota la diferencia entre el movimiento natural y el movimiento forzado, con los cuales propondría esta teoría que es similar a la ley de la inercia que tenemos el día de hoy, que él propone un vacío en el cual el objeto en reposo sigue en reposo y el objeto en movimiento sigue en movimiento. Aunque esta teoría esté correcta, él pensaba que este vacío era imposible debido a la cantidad de aire que circula. Ya después tenemos a los eruditos islámicos y bizantinos. Estos fueron otros antecesores muy importantes, ya que ellos se dedicaron a rescatar la cultura griega clásica y de los romanos, haciendo posible reintroducir todas estas obras y ampliándolas para la Europa en la Edad Media. Por último, entre nuestros antecedentes también tenemos a personajes como Francis Bacon e Isaac Newton. Francis Bacon
fundó el método científico experimental basando la ciencia en la observación y también en la experiencia en lugar de basarla en la filosofía como se solía hacer. Y por otro lado, Isaac Newton unificó las leyes de los movimientos y la ley de la gravitación universal, creando así la mecánica clásica. La mecánica clásica explica los movimientos de los cuerpos, tanto terrestres como los cuerpos celestes. Problemática a resolver. Mi equipo y yo optamos por resolver un problema que es muy visto en las calles y en las industrias como fábricas, que es el mal diseño de las rampas. Esto lo mejoraríamos con un diseño con una altitud, ancho, ángulos adecuados, tanto como materiales eficientes para que no sea un peligro para las personas que hacen uso de estas. Pero, ¿cómo salió esta idea? Bueno, en nuestro día a día usamos las calles para llegar a nuestros destinos. Nos subimos a las banquetas para no estar en medio de los carriles o bien hacemos uso de los puentes para llegar al otro lado de la calle. Esto puede ser algo simple para nosotros, pero no para toda la gente. Hay gente que en las calles usa monociclos, usa patines, patinetas, sillas de ruedas o algún otro medio de transporte que no tenga motor y haga uso de dos ruedas. Pero se les dificulta por el mal diseño de las rampas, donde los materiales con los que fueron hechos no son los adecuados o simplemente el diseño no tiene las medidas adecuadas. Y esto no solo lo vemos nosotros, sino los peatones de México. Esto, de acuerdo con Ariel Gradilla, del periódico Peatón, citándola. Las rampas para personas con discapacidad instaladas sobre la calle 200 en las mediaciones de la central camionera han sido calificadas como inadecuadas e inseguras por usuarios que dependen de ellas para su movilidad diaria. Es por esto que optamos por resolver un problema que para muchos puede ser algo simple o algo innecesario, pero para muchas personas es algo vital y puede llegar a ser muy riesgoso para su día con día. Dinámica. La dinámica estudia el movimiento de los objetos y las fuerzas que lo provocan, buscando entender cómo y por qué cambian su velocidad y dirección. Se basa en conceptos como masa, aceleración y momento, regidos por las leyes de Newton, las cuales explican la relación entre la fuerza aplicada y el movimiento resultante. Además, considera tanto las fuerzas externas como el empuje, la fricción o el viento, como las internas como la compresión y la tensión, que influyen directamente en el comportamiento de los cuerpos. La fricción estática es la resistencia que impide que un objeto en reposo comience a moverse, y depende de las características de las superficies en contacto y de la fuerza normal. Por último, las coordenadas polares permiten describir posiciones mediante una distancia radial y un ángulo, siendo especialmente útiles en el análisis de movimientos con simetría circular o rotacional. Dinámica. La dinámica estudia el movimiento de los objetos y las fuerzas que lo provocan, buscando entender cómo y por qué cambian su velocidad y dirección. Se basa en conceptos como masa, aceleración y momento, regidos por las leyes de Newton, las cuales explican la relación entre la fuerza aplicada y el movimiento resultante. Además, considera tanto las fuerzas externas como el empuje, la fricción o el viento, como las internas como la compresión y la tensión, que influyen directamente. La dinámica presenta las tres leyes de Newton. La primera ley de Newton, la cual es la ley de inercia, nos indica que un objeto que tiende a estar en reposo y un objeto que tiende a estar en un movimiento constante en línea recta se mantendrán así hasta que una fuerza externa actúa sobre ellos. La segunda ley de Newton, que es la ley de fuerza y aceleración, nos indica que un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Esto se suele representar con la fórmula de fuerza neta igual a masa por aceleración. Tercera y última ley de Newton es la ley de acción y reacción. Esto nos indica que por cada acción hay una reacción igual y opuesta en cuestión de fuerza y dirección. Esto significa que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, este segundo objeto
ejercerá una fuerza de igual magnitud, pero en dirección opuesta a la que el primer objeto ejerció la fuerza. La mecánica clásica se aplica directamente en el diseño de rampas, especialmente en aquellas pensadas para personas en silla de ruedas. En primer lugar, este tipo de análisis permite entender las fuerzas que actúan sobre la silla mientras sube o baja por una pendiente. Hablamos de fuerzas externas como el peso, el empuje que realice el usuario o el asistente, la fricción entre las ruedas y la superficie, y también las fuerzas internas como la tensión y comprensión de los materiales de la rampa. Gracias a la segunda ley de Newton, podemos calcular la fuerza neta necesaria para mover la silla, considerando su masa y aceleración. La ley de Hooke nos ayuda a averiguar si la rampa tiene componentes elásticos como barandales o soportes flexibles, y la fuerza de rozamiento es clave para evitar deslizamientos peligrosos. Se calcula con el coeficiente de fricción y la fuerza normal. También usamos el concepto de momento o torque para analizar cómo se distribuye la fuerza cuando la silla gira o cambia de dirección. Si es que hay curvas, la fuerza centrífuga entra en un juego muy importante y se relaciona con la velocidad y el radio de giro. Finalmente, el trabajo y la potencia mecánica nos permiten estimar el esfuerzo físico requerido para subir la rampa, y el rendimiento nos indica qué tan eficiente es el diseño. En resumen, aplicar estos principios físicos no solo mejora la funcionalidad de la rampa, sino que garantiza su seguridad, accesibilidad y eficiencia para quienes la utilizan. Elementos físicos. Materiales: concreto, acero, caucho vulcanizado. Seguridad: pasamanos, señalización, superficies antideslizantes. Diseño urbano: drenaje, descansos, ancho adecuado. Aunque creamos que las rampas no tienen un gran impacto en nuestra vida, si nos informamos bien y somos observativos, podemos ver cómo estas representan una inclusión significativa en la sociedad, ya que en los lugares donde no existen las rampas, las personas con alguna discapacidad motriz para poder moverse tienen demasiada dificultad para ir de un lugar a otro, y esto crea pues diferencias entre nosotros, ya que nosotros que somos o que tenemos la capacidad de movernos, podemos subir las escaleras de un centro comercial o ir a cualquier parte porque nuestro cuerpo no nos impide hacerlo, mientras que una persona en silla de ruedas no tiene la misma posibilidad. Entonces, al no tener rampas, esto crea una desigualdad entre nosotros, y es por eso que las rampas tienen un impacto enorme, ya que se van poco a poco implementando en muchos lugares y actualmente los podemos ver en las escuelas, en los centros comerciales, en hospitales, y esto crea un símbolo de inclusión. Al igual que otro uso que se le puede dar es al momento de la maquinaria o la industria. Estas facilitan la movilidad de objetos pesados, y para las personas que trabajan moviéndolos o transportándolos es mucho más eficaz y útil utilizar una rampa para subir cosas a una camioneta o para transportarlos de un lado a otro haciendo uso de esta. Entonces representan un impacto muy grande, y el saber cómo hacerlas, cómo construirlas y qué estudios se tienen que llevar a cabo antes de hacerlas, con qué material se sabe que no existirá un riesgo de desliz más fácil y cosas así, son las cosas importantes que se tienen que ver cuando se construye una rampa o cuando se va a implementar una en alguna parte. Y es por eso que tienen un impacto significativo en nuestra sociedad, inclusive si no lo vemos, es algo que tenemos que tener en cuenta. La dinámica, una rama fundamental de la física, está presente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Aunque a veces no lo notemos, un ejemplo claro son las rampas, estructuras que permiten la movilidad y accesibilidad de muchas personas. Detrás de su diseño hay conocimiento científico muy importante. La pendiente, la fricción, la fuerza de gravedad, los materiales, todos influyen en que sean seguras y funcionales.
Gracias a la aplicación de estos principios, hoy es posible construir rampas que garantizan la seguridad y comodidad de quienes utilizan. Esto demuestra que la física no solo se queda en la teoría, sino que tiene un papel clave para mejorar la calidad de vida. Además, recordemos que el legado de científicos como Aristóteles, Newton, quienes sentaron la base de estudio de movimiento, sus descubrimientos hechos hace siglos siguen siendo esenciales para entender cómo se comportan cuerpos y para resolver problemas actuales. En conclusión, la física no solo ayuda a comprender el mundo, sino también que nos da las herramientas para transformarlo, haciendo más accesible, seguro e inclusivo para todos.